Buenas familias de la UNED, hoy estamos aquí para continuar con los problemas del tema 4, que equivale al tema 4 de psicobiología, en este caso, de tema de la evolución, ¿vale? En el otro vídeo que hice se vieron los ejercicios de población en equilibrio, ¿vale? Que se utilizaba la forma de Hardy. Y luego, bueno, pues aquí teníamos lo que era P, lo que era Q, la frecuencia, esta era la frecuencia alélica o génica, la frecuencia genética pues era P al cuadrado, 2PQ, Q cuadrado, ¿vale? Esto eran para la población en equilibrio, que siempre tenían que indicar en el problema pues que estaba en equilibrio, si no ahora, si no nos lo indica y lo especifica, pues vamos a ver los ejercicios de poblaciones pues que no están en equilibrio, ¿vale? Poblaciones que no están en equilibrio. Vale, aquí vamos a ver lo mismo que en el otro tema. Vamos a ver la frecuencia genética y vamos a ver la frecuencia alélica, ¿vale? Y para apoyarme en ello, voy a ir desarrollando un ejemplo, ¿vale? Este ejemplo lo he cogido de las clases de María Penado, ¿vale? Que están también en YouTube. Y más que nada, pues bueno, para que sepamos de dónde viene cada cosa. Y ahí vamos, ¿vale? El ejemplo consiste en lo siguiente. Nos dan un tamaño muestral, N mayúscula, de 500 personas, ¿vale? De las cuales nos dan que hay un heterocigoto, una frecuencia de 250, del recesivo tenemos que son 150, y para el heterocigótico y para el recesivo tenemos que son 100, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver lo que son la frecuencia genética. Frecuencias genéticas. Vale, para la frecuencia genética, pues tenemos la que equivale al dominante, a la frecuencia del homocigoto dominante, que sería lo mismo que decir que la frecuencia para el dominante es igual a la cantidad de alelos dominantes que hay partido entre el número total, ¿vale? Esta sería nuestra frecuencia. Ahora, conforme vayamos haciendo el ejercicio, los ejercicios se van a ir viendo más claro, ¿vale? Ahora tenemos el heterocigoto, la frecuencia. Aquí no se han complicado mucho los números, dominantes de mayúscula, porque ahora vamos a ver muchas letras y al principio te hacen las fichas lío. Entonces, dominante de, heterocigoto H y recesivo R. No se han complicado mucho la vida, ¿vale? Pues sería lo mismo en los tres casos. Esta es una H, ¿vale? Y aquí tenemos las frecuencias del recesivo, ¿vale? Que sería R, el número total de recesivos que hay partido de n. Vale, aquí pues tendremos lo siguiente. D, para nuestro ejemplo, sería igual a la frecuencia del dominante, 250, entre el total de personas, que son 500, ¿vale? Y esto sale 0,5. O lo que es lo mismo, porque esto era un tanto por uno, lo que es una frecuencia relativa, una frecuencia relativa. Entonces, si queremos el porcentaje, pues lo multiplicamos por 100 y nos saldría el 50%, ¿vale? Por 100.
Hacemos lo mismo para el siguiente, para el heterocigoto. Entonces tendremos que el heterocigoto es igual a la frecuencia que nos dan, 150, entre el total de la población, 500. Y esto sale igual a 0,3. Que si lo multiplicamos por 100, nos da el tanto por ciento, que es el 30%, ¿vale? Si hacemos lo mismo para el recesivo, sería la frecuencia del recesivo, o sea, del homocigoto recesivo. Estamos hablando genética, ¿vale? No estamos hablando de alelos, ahora estamos hablando de homocigotos y heterocigotos, ¿vale? Y lo dividimos entre el total de la población, y esto nos sale 0,2, que si lo multiplicáramos por 100 nos da el tanto por ciento, que es el 20%. Vale. De aquí sacamos que la suma de estos tres, D más H más R, es igual a 1, ¿vale? Voy a poner aquí. 1 es igual a D más H más R, que es la frecuencia de homocigoto dominante, la frecuencia del heterocigoto y la frecuencia del recesivo, ¿vale? Esto sería la frecuencia de AA y AA minus mayor, ¿vale? Hasta ahí tenemos lo que son las frecuencias genéticas. Y ahora vamos a ver las frecuencias alélicas o génicas, porque las pueden preguntar de las dos maneras, son sinónimos, ¿vale? Frecuencia alélica o génicas, ¿vale? No os confundáis con las génicas y las genéticas. Las génicas se refieren a alelos y las genéticas se refieren a nuestro individuo ahí ya bien formado, con los dos, ¿vale? Para que lo entendamos, para entenderlo de alguna manera así más clara, ¿vale? Entonces aquí tenemos para la frecuencia de A mayúscula, o sea, la frecuencia del alelo dominante, y tendríamos la frecuencia del alelo recesivo, ¿vale? Para la del dominante, sabemos lo siguiente. A también es P, como en la otra, en la de equilibrio, ¿vale? Entonces tendríamos que P, la frecuencia para el alelo dominante sería multiplicar por 2 la frecuencia del dominante. ¿Por qué? Porque el dominante tiene dos alelos dominantes. Entonces lo tenemos que multiplicar por 2. Porque tenemos la frecuencia que sería del del conjunto. Pero queremos saber la de los dos. Entonces tenemos que multiplicar 2 por el dominante y eso lo tenemos que sumar, que a los recesivos también tenemos. Pero como tenemos la mitad, pues sería 1, ¿no? Por el recesivo. Entonces como el 1 no, bueno, lo voy a poner pero para que lo entendáis, ¿no? 1 por el recesivo, o sea, el heterocigoto, perdón, me he liado. Heterocigoto. Y todo esto se divide entre la población, pero claro, la población también hay que multiplicarla por 2, porque estamos en frecuencias genéticas, ¿no? Entonces, como lo queremos en frecuencias alélicas, tienen el doble, 2n, ¿vale? Ahora completo con el ejemplo que he puesto aquí y pasamos a hacer los ejercicios de exámenes anteriores, ¿vale? El alelo recesivo Q, ¿vale? Sería igual que antes, ¿no? Pero lo que pasa es que en vez de coger los dominantes, pues cogemos los recesivos. Entonces tendríamos que poner 2 por el recesivo más 1 por el heterocigoto, la frecuencia del heterocigoto, porque tiene solamente uno de los que nos interesa. Y eso lo dividimos de nuevo entre 2 por el número total de población.
población de muestra, vamos, el número total de muestras, que no tiene por qué ser personas, no estamos hablando de muestras, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos? Pues tendríamos que P es igual a 2 que multiplica D, el dominante, 2 por 250, más los 150 del recesivo, partido de 2 por los 500 del total. Y esto nos sale 0,35. O lo que es lo mismo, multiplicándolo por 100, el 35%. Y aquí tenemos Q, que sería lo mismo, ¿no? Sustituyendo tendríamos 2 por el recesivo, que son 100, más 1 del heterocigoto, que son 150, entre 2 por el total, 2 por 500. Y esto nos sale el 65%. Que está claro, o sea, ya no hace falta calcular los dos, ¿no? Con que calcule uno, ya sabe la frecuencia que hay del otro. ¿Por qué? Porque igual que antes, P más Q es igual a 1. ¿Vale? Tenemos que 1 es igual a P más Q. Si yo averiguo P, si yo ya sé P, despejo Q de la fórmula. Entonces me quedaría Q es igual a 1 menos P. ¿Vale? Y me saldría ya. Pues estas son las historias que nos cuenta aquí las poblaciones en equilibrio. Voy a pasar a hacer... Son poquitos ejercicios los que he encontrado, pero bueno, por lo menos nos sirven para ver cómo los van a preguntar y cómo se pueden resolver, ¿vale? Entonces, en esta ocasión no me he traído lo que es los enunciados, porque es un follón que te enseño el enunciado, ¿qué tal? Son problemas de examen, ¿vale? Yo voy a ir diciendo pues lo que nos van dando, lo que nos piden, y así pues vamos a ir viendo cómo bucear en la forma de hacerlo, ¿vale? Entonces el primer ejercicio nos dan, a mí me gusta siempre es lo que ya he dicho y lo que os pongo en todos los problemas que hago, tanto a estos como en estadística, como en todo. Primero tener claro lo que me dan y luego tener claro lo que me piden, porque si no estamos haciendo el tonto, ¿vale? Entonces en este caso nos dan una n total, una población, nos dicen una población normal en España, ¿vale? Se toma una muestra, se toma una población de 6.000, ¿vale? De los cuales te dice que para el heterocigoto, o sea, para el homocigoto dominante hay 3.000, para el homocigoto recesivo hay 600, y aquí nos quieren preguntar la frecuencia Q, la frecuencia del alelo recesivo. O sea, aquí nosotros partimos de la frecuencia genética y vamos a llegar a la frecuencia alélica o génica del recesivo, ¿vale? De aquí ya podemos sacar algo que hay que sacar. Y es la frecuencia del heterocigoto, que sería AA. Como nosotros, lo voy a poner aquí, tenemos el n total, AA es igual al total, 6.000, menos el dominante, 3.000, menos la frecuencia del homocigoto recesivo, 600. Y esto da 2.400. Y lo apuntamos, ¿vale? 2.400. Aquí. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues tenemos que aplicar la fórmula de la frecuencia para el alelo, que era
frecuencia alélica, frecuencia génica. Entonces tenemos que la frecuencia para el alelo recesivo es igual la cantidad de veces que se encuentra el alelo, porque aquí lo tenemos por 2, aquí lo tenemos por 2, aquí, o sea, aquí tenemos 2 alelos, aquí tenemos otros 2 alelos, aquí tenemos otros 2 alelos, y este tiene 2 alelos, ¿vale? Entonces nosotros estamos buscando la frecuencia de 1. Ahora no estamos entre homocigoto recesivo, homocigoto dominante, ni heterocigoto, no, estamos buscando Q, las frecuencias que tenemos, la cantidad de alelos recesivos que tenemos. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Multiplicábamos 2 por la frecuencia del homocigoto recesivo, y a esto le sumamos la frecuencia del heterocigoto, 2004, porque tiene uno, no tiene los dos, ¿vale? Entonces son esto. Y abajo lo dividíamos entre el doble del total, porque claro, igual, este también nos cuenta como que tiene, nos cuenta como uno, entonces tenemos que multiplicarlo por n. De aquí obtenemos que Q es igual a 2 por 600 más 2400 entre 2 por 6000. ¿Vale? Y esto da un resultado de 0,3. De aquí, ¿vale? Ya sabemos que 0,3 o el 30% de los alelos son recesivos. Con el 0,3 podemos sacar que el 70% de los alelos son dominantes, ¿vale? Esa es la historia. No tiene complicación estos ejercicios realmente. Vale, vamos a ver el siguiente. Creo que son 5. El siguiente parece parecido, pero no. Pero bueno, más o menos es lo mismo, pero con otros datos. Nos dan también una n total de 6000. Nos dan una frecuencia para el homocigoto dominante de 3000. Nos dan una frecuencia para el homocigoto recesivo de 300. Y nos piden lo mismo, la frecuencia del alelo recesivo. Ya no lo pongo porque así se te va quedando lo que es Q, ¿vale? Entonces tenemos primero que calcular lo mismo que antes, que sería la frecuencia del heterocigoto, ¿vale? Que sería el total, 6000, le restamos el homocigoto, 3000, y le restamos el homocigoto recesivo, 300. Y esto sale igual a 2700. Y lo apuntamos a igual a 2700. Y así los tenemos todos juntos, ¿vale? Y ahora hacemos el segundo paso. El segundo paso es lo mismo que antes. Tenemos que la Q es igual, ya no voy a poner la fórmula, ¿vale? Sería A2 por 300 más 2700 entre 2 por 6000. Y esto hace un total de 0,275. ¿Vale? Esta sería la frecuencia del alelo recesivo en nuestro caso, para esta población que no está en equilibrio, ¿vale? Si estuviera en equilibrio, la fórmula de Harding-Weinberg, que me recuerda, no sé por qué, a un personaje de Sabrina, no sé por qué. ¿Qué la vamos a hacer? Hoy en cuarto milenio. Vale, siguiente ejercicio. Ahora nos dan unas proporciones, ¿vale? Aquí nos estaban dando frecuencia, que es cantidad de, acordaros, frecuencia es una cantidad de, y ahora nos van a dar una proporción, un tanto por uno. Entonces, ¿ahora qué es lo que nos dan?
que la proporción para el alelo dominante, o sea, para el heterocigoto dominante, lo diré, la proporción para el homocigoto dominante es 0,4, ¿vale? Y la proporción del homocigoto recesivo es 0,5, ¿vale? ¿Qué es lo que nos piden? A priori parece una cosa que nos va a decir, hostia, ¿esto qué carajo es? Vale, pues nos piden la frecuencia del heterocigoto, ¿vale? Aquí hemos visto es un ejercicio súper sencillo, porque lo vimos en la primera, al principio de todo, que era que 1 es igual a la frecuencia, o sea, sí, al dominante más el hetero más el otro homo. Esto es una H, ¿vale? Entonces de aquí concluimos que 1, o sea, que el heterocigoto, que es el que nosotros estamos buscando, es igual a 1 menos 0,4 la frecuencia del dominante menos 0,5. Entonces nos sale que es igual a 0,1. Y esta es nuestra respuesta. ¿Vale? Porque ya nos dan los dos. Aquí ni población, ni gente, ni historia, ni más nada. Nos piden esto. Entonces sabemos que es lo que queda. Porque esto tiene que llegar al 1. Si esto es tantos por 1, si esto lo multiplicaríamos por 100, esto al final tendría que dar, la suma es 1. Entonces, pero si fueran porcentajes, la suma sería 100%, por si no lo veis así con los 0, entonces esto sería el 40%, esto sería el 50%, y que es lo que nos queda para llegar al 100%, el otro 10%, que es 0,1, en tanto por 1, en proporción. Esto es en porcentaje y esto es en proporción. ¿Vale? Pues, siguiente ejercicio. Vale. Ahora nos van a dar las proporciones, los tantos por ciento, los porcentajes, ¿vale? Nos dan el porcentaje de el heterocigoto, A es igual a 64%, y nos dan el porcentaje del homocigoto, o sea, del homocigoto recesivo, ¿sí? A igual al 10%. ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos están preguntando por P, que es la frecuencia alélica del alelo o génica para el dominante. ¿Vale? Eso es lo que nos preguntan. Entonces, de aquí tenemos que saber lo siguiente. En el enunciado del problema también nos dicen que hay una población de 1000 personas, ¿vale? Pero en este caso da igual, porque ya nos están dando las proporciones. No tenemos que andar. Entonces esto se trata de lo siguiente. Tenemos que calcular la proporción primero. Tenemos que calcular el tanto por ciento que tenemos, pues como nos están preguntando por el dominante, tenemos que saber qué proporción de tanto por ciento de heterocigotos dominantes hay. Entonces, es lo mismo que antes, al 100%, o sea, si queremos saber la frecuencia del heterocigoto, que es R, o sea, D mayúscula, es igual a 1 menos H mayúscula, la frecuencia del heterocigoto para este caso, y menos la frecuencia del homocigoto recesivo, ¿vale? Entonces esto nos sale que es igual a 1
menos 64 menos 10. Y esto sale igual que a 26. El 26% es homocigoto recesivo, ¿vale? Ahora, lo que nosotros queremos saber es la frecuencia del alelo dominante, que está aquí y que también estaba aquí. Pues hacemos lo mismo. O sea, utilizamos la siguiente forma. Tenemos que P es igual a la frecuencia del dominante, AD, más la mitad de los que tiene el recesivo, o sea, el heterocigoto. Cogemos todos los que tiene el dominante, AA, y la mitad que hay para el recesivo. Entonces, 64, pero queremos la mitad, entre 2, que sería L, y esto es H, ¿vale? Esto resulta que P, la frecuencia alélica para el dominante, es igual al porcentaje que tenemos del homocigoto dominante, 26, que le sumamos la mitad de la frecuencia que tenemos para el heterocigoto, 64 entre 2, y esto nos sale 58%. Nos dan porcentajes, pero en el problema del examen nos pedían la proporción. Entonces esto hay que dividirlo entre 100 y nos da la proporción, que es 0,58, que esta sería la respuesta de nuestro examen, ¿vale? De nuestro ejercicio. No es complicado, ya queda nada más que uno, el último. Yo os dejo vivir tranquilos de este tema, ¿vale? Vale, tenemos que nos dan una frecuencia para el homocigoto dominante de 2,4 millones. Nos dan una frecuencia para el heterocigoto de 3 millones. Y nos dan una frecuencia para el homocigoto recesivo de 0,6 millones. Vale, os quiero decir una cosa. Esto aquí normalmente nos lo dan con letras A1, A2, S1, S2. Ya sabemos que es A mayúscula, A minúscula. No os compliquéis, porque si no os vais a liar con las S. Veo aquí una S1, veo aquí una S2. Ya está, a la 1 darle el dominante, a la 2 darle el recesivo. Y a no ser que en el propio problema te estoy hablando de una enfermedad que ya deberíamos de saber cuáles se transmiten de forma recesiva y cuáles se transmiten de forma dominante, ¿vale? Que de eso, cuando haga los ejercicios de Punet, que es el siguiente vídeo, otro tipo de vídeo, lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, aquí nos anda con ojo, porque nos dicen, teniendo estos datos que he dado, ¿no? Nos dice, si en una población n total igual a 6, queremos saber la frecuencia alélica del recesivo, ¿vale? Voy a apuntar aquí, frecuencia alélica o génica del recesivo, ¿vale? Yo lo primero que hice, pues como soy tan desconfiado, fue sumarlos estos, para saber si aquí había o no había los 6, o por si aquí a lo mejor sumarlos había 8, había 5 y ellos me pedían por 6. No creo que fueran tan así, pero bueno, por si acaso, más vale prevenir que curar. Entonces en este caso pues lo tenemos sencillo, porque nos dan todas las frecuencias, todas las cantidades de, y aquí lo que queremos saber es la fórmula de la Q, que es la Q, la frecuencia del alelo recesivo. En este caso sería multiplicar por 2 la frecuencia del homocigoto recesivo, 2 por 0,6, le sumaríamos la frecuencia del heterocigoto recesivo, 3, o sea, del heterocigoto,
Ese no es ni recesivo ni dominante, es heterocigoto. Y lo dividiríamos entre 2 por el total, que son 6. ¿Vale? Y esto nos sale 0,35. Es la frecuencia alélica del alelo recesivo, ¿vale? Y ya estaría. Y con esto y un bizcocho, fin de los ejercicios. Aquí podemos ver, ¿vale?, un resumen de las poblaciones que no están en equilibrio, y aquí el resumen de las poblaciones que están en el equilibrio, ¿vale? Pues si le queréis echar una capturilla de pantalla o lo que sea, ahí lo tienes. Población que no está en equilibrio, población que está en equilibrio. Cuando está en equilibrio siempre te lo dice, la fórmula de Hardy-Weinberg, y estas serían, ¿no? Y aquí pues tenemos las de población, te dicen una población normal, una población típica, una población cualquier historia, pero no te van a decir que están en equilibrio, ¿vale? Y ya los únicos problemas que quedan de este tema, que subiré el vídeo también de aquí a un rato, porque tengo que buscar los problemas en el examen y demás, y cuando los tenga localizados y eso, pues lo subiré, que serían los problemas estos de la selección natural, ¿no? Y ya sería el último tipo de problemas del tema 4. Poblaciones, selección natural, población en equilibrio y en desequilibrio. Desequilibrio, por decirlo de alguna forma, porque claro, si no está en equilibrio, está en desequilibrio. Bueno, pues eso también es interesante. Y ya está, pues con esto termino. Ya feliz año nuevo, porque hoy es día 31 de diciembre, todo hay que decirlo. Nos quedan 19 días para el examen y aquí hay que darle caña. Mira que ya nos queda poquito. Y ya os digo, quedan nada más que 2 vídeos de problemas, que son el de la selección natural, el coeficiente de selección y esto, y los de los cuadros de Punnett, que quizás también haga problemas con los grupos sanguíneos, porque creo que es un poquillo lo más así. También hay otros ejercicios que son los que tenemos que ir sumando el valor aditivo, los valores aditivos, ¿vale? Que eso nos lo iban diciendo, si el dominante tiene un valor aditivo de 3 o y el recesivo de 1, para saber con qué intensidad se va a expresar un rasgo, ¿vale? De forma fenotípica. Y bueno, yo creo que poco más. Hay que darle caña, señores, que esto está terminado. Venga, un abrazo y hasta la próxima entrega. Familia de la UNED, mentes curiosas, mentes despiertas, nos vemos.